Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Yo soy Marta. Muchas gracias por estar aquí después de este súper parón de un mes en el que he estado sin grabar y prácticamente sin subir nada a Instagram. Por fin he vuelto. Vengo con el resumen de lecturas del mes de mayo, en el que leí un total de 4 libros, que para el mes que tuve está bastante bien. De hecho, los 4 libros son bastante gorditos, así que bueno, estoy bastante contenta en ese sentido. Y bueno, por otro lado, pues quería también comentaros que quizá a partir de ahora la periodicidad con la que suba vídeos quizá disminuye un poco. No creo que suba vídeos semanalmente. No sé decir si va a ser cada 2 semanas o cada 3 o una vez al mes, pero bueno, sí que se va a reducir. Porque bueno, la verdad que este mes he estado muy bien sin tener que pensar en el vídeo semanal que tenía que subir. Y bueno, creo que pues eso, que voy a reducir la periodicidad en la que suba los vídeos. Quizá me centré más en hacer el resumen de lecturas mensual y algún otro tipo de vídeo de manera ocasional, y bueno, con esto yo creo que estoy contenta y con eso pues tengo suficiente. Así que bueno, pues vamos a empezar con este resumen de lecturas. El primer libro que terminé, que la verdad me llevó gran parte del mes de abril y una parte del mes de mayo, fue El Doctor Zhivago, de Boris Pasternak, en esta edición de Galaxia Gutenberg con traducción del ruso de Marta Rebón. Es una edición muy buena. Y bueno, yo este libro lo he leído para el reto de Edwardian Spirit de Adrián, para la premisa de un libro sobre la Primera Guerra Mundial. Sí que es verdad que la Primera Guerra Mundial está presente, pero no, digamos que no es el tema principal, ¿vale? Bueno, el Doctor Zhivago cuenta la historia de Yuri Zhivago, un hombre que estudia la carrera de medicina y bueno, pues se ve envuelto en todos los acontecimientos convulsos que hubo en Rusia a lo largo de la primera mitad, sobre todo del siglo XX. Y bueno, yo siempre he entendido este libro, o lo he visto como la grandísima historia de amor entre Yuri y otra persona, pero realmente o sea, sí que es verdad que hay una historia de amor, pero desde luego no es el tema principal. Y bueno, la verdad que es un libro bastante denso, muy descriptivo. No sé, Boris Pasternak describe todo, absolutamente lo que sucede a lo largo de la vida de Yuri Zhivago y de otros personajes. Y bueno, pues eso, la verdad que es un libro muy descriptivo, bastante gordito, y a mí se me ha hecho bastante denso. Bueno, y lo que sí que es una cosa que sí que me ha gustado de este libro es la neutralidad con la que nos presenta su personaje principal. Boris Pasternak consigue parecer neutral con su personaje respecto a un bando o otro. No sé, y eso es algo que me ha gustado. Al final todo es blanco o negro, y hay cosas en las que no tienes tampoco por qué ser radical. Y bueno, pues lo que me gusta del personaje principal es que no se moja y bueno, se ve envuelto pues en una serie de circunstancias. A veces por no mojarte pues te pasan cosas que no te gustaría, pero bueno, en fin, es un libro denso. Si os planteáis leerlo, tomároslo con calma. Y bueno, ¿a mí me ha merecido la pena? Sí. Es un libro que me cuesta recomendar a todo el mundo. No creo que sea un libro para todo tipo de público. Yo, que ya tengo un cierto bagaje con la literatura rusa, a mí se me ha hecho densito, la verdad, se me ha hecho bastante densito. Pero bueno, tampoco creo que sea una buena puerta de entrada para empezar a leer literatura rusa. Pero bueno, bien, o sea, no tengo un mal recuerdo, pero sí que es verdad que es un libro que no creo que relea, básicamente. Pero bueno, aquí queda, y premisa cumplida para el reto de Adrián, que eso es importante. El siguiente libro que terminé, que me llevó todo el mes de mayo, lo leí en lectura conjunta con Adrián y con Carola, y se trata de Middlesex, de Jeffrey Eugenides. Adrián creo que subió la semana pasada la reseña. No la he visto todavía la reseña porque, bueno, en mi parón de subir vídeos también he hecho un parón de ver vídeos de YouTube, así que tengo un montón de vídeos acumulados por ver, pero bueno, poco a poco me iré poniendo al día.
Y bueno, pues eso es lo que os comentaba. Leímos este libro, ya leí Las Vírgenes Suicidas el año pasado, pues sobre todo por recomendación de Adrián y de Irene Rodrigo del canal de LM. Y bueno, pues a mí Las Vírgenes Suicidas me encantó la manera de escribir de Eugénides. Y bueno, tenía clarísimo que quería seguir leyendo los otros libros del autor y bueno, pues decidimos leer Middlesex. Me ha encantado, desde luego, 2 libros que he leído de este autor, 5 estrellas. No sé, lo que hace este autor es algo, creo que fuera de lo común. Para ser un autor contemporáneo creo que bueno, que escribe de una manera brutal. No sé, a mí este libro me ha gustado mucho. Aquí seguimos la historia de Cal Stefanides, pero bueno, digamos que el narrador principal es Cal, pero nos narra la historia desde sus antepasados, es decir, desde sus abuelos que emigraron desde una colonia griega que había en Turquía. Pues desde allí emigraron a Estados Unidos y nos cuenta pues toda la historia de sus abuelos, de sus padres y luego su historia. Es un libro que rompe bastantes tabús y bastantes temas un poco escabrosos y lo hace de una manera bestial. Cal es una persona que nació hermafrodita, lo que pasa que, bueno, una serie de circunstancias hicieron que nadie se diera cuenta hasta que Cal estaba bastante entrado en la adolescencia. Y bueno, pues a lo largo de la historia descubriremos por qué nació así, a qué se debe esta mutación. Y bueno, pues iremos descubriendo pues su proceso de cambio, sus problemas, sus inquietudes en todo este proceso. Y bueno, pues eso. Y conocemos toda la historia de su familia, que me parece espectacular. O sea, la historia de su familia es maravillosa, a la par que un poco extraña, y además está narrado de una manera fantástica. No sé, por ponernos un ejemplo de la manera de narrar de Jeffrey Eugenides, hay un capítulo en el que el abuelo de Cal empieza a trabajar en una fábrica de coches, creo que la fábrica de Henry Ford, si no me equivoco, y narra pues todo el trabajo de una cadena de montaje, y lo narra de una manera que consigue que de verdad que toda esa monotonía de una cadena de montaje lo narra de una manera que me parece espectacular. No sé, a mí me dejó anonadada este libro y bueno, yo no puedo dejar de recomendar a Jeffrey Eugenides, o sea, leerlo. Ya tenemos preparado el siguiente libro de Jeffrey Eugenides que vamos a leer, así que bueno, es que es un autor de verdad, leerlo de verdad. El siguiente libro que leí en el mes de mayo lo leí en el club de lectura de Laura, de Mis Lecturas, y leímos El amor en los tiempos del cólera, de Gabriel García Márquez. Yo de Gabriel García Márquez leí 100 años de soledad hace unos años y me gustó muchísimo, tanto que es uno de mis libros favoritos de la vida, la verdad. Y bueno, sí que es verdad que con este libro ya iba un poco con pies de plomo, porque sí ha coincidido que las Brownies, Adrián, Aisea, Coque y Alejandra leyeron El amor de los tiempos del cólera hará un mes o 2, y bueno, pues estuve un poco siguiendo sus opiniones y tal, y bueno, ya iba un poco con un preaviso de lo que me iba a encontrar. Bueno, la verdad que yo empecé el libro y pensé, bueno, ni tan mal, ¿no? Nos cuenta la historia de Fermina Daza y de... ostras, se me ha olvidado el nombre. Fermina Daza y Florentino Ariza, ¿vale? Y bueno, nos cuenta pues Florentino Ariza conoce a Fermina Daza, se enamoran, y lo que pasa es que el padre de ella pues no le parece muy bien esta unión, entonces bueno, pues se lleva a Fermina lejos para que se olvide de él. Bueno, por una serie de circunstancias finalmente Fermina se acaba casando con otro hombre,
y a partir de ahí Florentino pues no será capaz de olvidar jamás a Fermina y empezará una serie de aventuras con múltiples mujeres a lo largo de toda su vida, de todo tipo y condición, para intentar un poco llenar ese hueco que ha dejado Fermina y que no es capaz de superar. Yo también tenía entendido, como mucha gente, que era una historia de amor. La verdad que para mí, más que una historia de amor, es una historia de obsesión. Y bueno, aparte de eso, hay una serie de escenas y cosas que son un tanto desagradables. Digamos, no sé cómo explicarlo, pero sí que es verdad que romantiza una serie de cosas, porque hay una línea muy fina entre explicar una cosa con un respeto o una manera reivindicativa, y luego está el otro lado en el que lo explicas romantizando unas cosas que son delito y que no están bien. Y bueno, para mí este libro en concreto creo que tiende a romantizar algunas cosas, y tampoco quiero dar muchos más detalles, pero para mí lo bien que está narrado el libro se ve enmascarado por estas cosas que no soy capaz de obviarlas, y bueno, pues sobre todo por esto, para mí el libro fue muy duro, me costó mucho terminarlo, se me hizo bastante denso y está bien escrito, pero estas cosas le bajan bastante mi valoración personal y mi puntuación, así que bueno, me cuesta mucho recomendaros este libro, la verdad. Creo que no es para todos los estómagos ni todos los gustos, pero bueno, ahí queda. Y el último libro que leí y terminé, la verdad que no pensaba que fuera a leer tanto en mayo, pero las últimas semanas de mayo tuve COVID, bueno, la última semana, entonces durante esa semana pues pude ponerme al día con las lecturas. Y bueno, pues el último libro que leí y terminé fue Devoción, de Hannah Ken, el último libro que ha publicado la autora, que por fin llegó a España con una traducción de la mano de Alba contemporánea. Y la traducción es de Laura Vidal, y bueno, yo tenía muchas ganas de leerlo, me lo compré en preventa cuando salió, no me acuerdo si salió en marzo o abril, y bueno, iba atrasando el momento de leerlo y era en plan, es que me lo compré en preventa, tengo que leerlo ya, pero bueno, por fin le pude poner remedio, me ha gustado mucho, la verdad. Iba un poco reticente porque había visto la reseña que había hecho Elena, y bueno, creo recordar que Coque también le gustó, pero también hubo cosas que no le acabaron de encajar. Sí que es verdad que para mí Ritos funerarios es una obra maestra, y este quizá no es tan especial, pero sí que me ha gustado. La manera de escribir de Hannah Ken está presente, y bueno, pues la historia también me ha parecido original y muy interesante, así que bueno, para mí la verdad que ha sido una muy buena lectura. Seguimos a Han, que es una chica de 15 años que vive con su familia en Prusia, si no me equivoco, en una aldea, y conoce a otra chica adolescente de su misma edad que se llama Thea, y viven en una comunidad de viejos luteranos disidentes. Bueno, entonces empieza una persecución religiosa y se ven obligados a emigrar, y bueno, pues no sé muy bien cómo, pero consiguen emigrar todos juntos en un barco, y bueno, pues en un barco todos hacinados durante semanas, pues bueno, pasan cosas, y bueno, pues eso, las cosas que me han gustado más de este libro es la relación entre Han y Thea, estas dos amigas. Es una relación muy muy especial, que la explica Hannah Ken de una manera muy tierna, y me parece un libro que está muy bien escrito, que describe una relación maravillosa, y bueno, pues eso. Recuerdo cuando Elena Hay y Sonema Books hablaron sobre el libro, que comentaban que sobre la mitad del libro, durante el tiempo que están en el barco y demás, sucedía una cosa que las dejó en plan, ¿qué narices acaba de pasar? A mí tengo que decir que
ahora que sé lo que es, no es algo que me haya molestado, de hecho me ha gustado y me ha parecido muy curioso. Y bueno, no sé, para mí el libro ha sido una gran lectura, lo he disfrutado mucho y no sé, yo os recomiendo que leáis a Hannah Kent porque es maravillosa, escribe muy bien y todas las historias que he leído de ella te dejan pozo, te dejan, la verdad que te dejan pensativo, te dejan pues reflexionando, y yo creo que trata temas muy interesantes que no sé, están muy bien. Y nada, pues eso, ahí queda también esta recomendación. Y nada, pues espero que os haya gustado el vídeo. Como os he comentado a lo largo de este vídeo, voy un poco atrasada también con los vídeos de YouTube, pero bueno, si veis comentarios míos en los próximos días en vuestros vídeos de hace unas semanas, que no os extrañe, intentaré ponerme al día. Y nada, pues eso, espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos pronto, no sé cuándo subiré el próximo vídeo, pero bueno, aquí estaré algún día. Y nada, espero que vaya todo muy bien. Adiós.